Hola muchachos, bienvenidos a un video más de Monkey Garage. En este video les voy a enseñar a cambiar el aceite y el filtro del aceite del Spark GT. Como pueden ver, aquí ya tengo el aceite y el filtro. Este es el original, el cual les va a dejar el número de parte en la descripción y también la referencia del aceite. Entonces hablemos un poquito del aceite. Es muy importante que siempre manejemos la viscosidad que nos da el fabricante. En este caso, acá en Colombia se usa el 10W30 y siempre usar ese aceite para no generar desgaste. Si le ponemos un aceite más viscoso o más grueso, lo que hace es que el motor no trabaje bien y no lubrique bien porque es muy espeso. Eso es para motores que ya tienen muchísimo desgaste, pero siempre es recomendable usar la misma viscosidad que da el fabricante, así tenga mucho kilometraje. Siempre usen este, a menos de que ya lo hayan cambiado, entonces sigan usando el que tengan, listo. Pero siempre es recomendable usar el de fábrica, la viscosidad que da el fabricante. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es montar el carro en gato y ponerle las dos torres a ambos lados, listo. Entonces voy a hacer esta parte y les muestro. Bueno muchachos, ya estando acá abajo del carro, tenemos que quitar 5 tornillos de la pechera para los que la tengan. Este de acá es uno de 10 milímetros y en cada esquina, por allí atrás hay otro, acá por donde se ve la torre hay otro, y son con copa de media. De pronto ya en otros videos han visto cómo se quita la pechera. Entonces solo quitar esos 5 tornillos, listo. Entonces la voy a quitar y les muestro ya qué tenemos que hacer. Bueno, les cuento que ya quité la pechera. Como pueden ver, ya por acá nos encontramos el cárter, y ese tornillo es el que tenemos que quitar, que es el tapón del cárter. Ese tapón a mí me dio con una copa 1116, a ver si aquí se alcanza a ver, o la equivalente en milímetros, que esta fue la única pues de la herramienta que yo tengo que me dio. Entonces ahorita lo que tenemos que hacer es quitar este tapón y vaciarlo pues en un recipiente, en una coca o en un tarro. La cosa es que este aceite no lo podemos pues desechar al medio ambiente para no contaminar. Entonces es importante tener un recipiente donde caiga el aceite, y luego les explico cómo nos podemos deshacer pues de este aceite. Entonces voy a proceder a quitar el tapón y a vaciar. Ya lo próximo que tendríamos que hacer es quitar el filtro del aceite. Bueno muchachos, ya aquí estamos sacando el aceite viejo. Ya está bastante quemado. Bueno, ahora sí les cuento que ya vaciamos el aceite viejo y puse de nuevo aquí el tapón del cárter. En la descripción les va a dejar el torque especificado y también les va a dejar un pantallazo en el video, listo. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es soltar el filtro del aceite. Existe pues una herramienta para quitarlos, pero en este carro es un poquito estrecho meter esta herramienta y girarlo. Entonces yo lo que hago es que lo desaprieto con la mano, listo. Pero en otros carros que tengan más espacio es muy recomendable usar la herramienta pues específica para esto. Entonces voy a aflojar el filtro, termino de sacar el aceite y ya les muestro en qué seguimos. Bueno muchachos, ya como pueden ver, quité el filtro del aceite y con una estopa limpié todo lo que se ensució pues con este aceite que sale. Igualmente acá en el cárter, listo. Entonces ahora sí vamos a preparar el filtro nuevo para instalarlo. Ya les muestro cómo lo preparamos. Bueno muchachos, y algo muy importante es que siempre que vayamos a instalar el filtro lo lubriquemos con aceite nuevo el empaque, listo. Entonces les voy a mostrar.
siempre hay que lubricarlo para que cuando se vaya a quitar en el próximo cambio de aceite no hayan problemas, pues no se quede pegado. Listo. Bueno, luego de que lubriquemos el empaque tendremos que echarle un poquito de aceite para que vaya, pues como se vaya llenando antes de que llenemos el motor. Es importante que ya tenga un poquito de aceite. Entonces ahora sí lo vamos a montar. Ya solo es ponerlo pues acá en el motor y apretarlo. Les voy a mostrar pues ya cuando lo instale, ya que me queda imposible grabar y ponerlo. Listo. Bueno, les cuento que ya instalé pues el tapón y también el filtro nuevo. También me tocó apretarlo con la mano, hacerlo llegar hasta donde más nos dé sin excedernos en fuerza también. Listo. Entonces ahora sí vamos a proceder a echarle el aceite nuevo. Bueno, ahora sí tenemos ya todo listo para echar el aceite nuevo. Yo en este carro, en el Spark GT, siempre recomiendo quitar esta manguera. Sale a presión, o pueden soltar la abrazadera para que nos dé un poco de espacio para poner el embudo. Listo, y así no botar aceite. Entonces ahora sí lo voy a echar y les muestro cómo queda al final. Miren este aceite nuevo como está de limpio a comparación de cómo estaba el otro. Bueno, entonces va a terminar de echar el aceite y les muestro ya cómo queda el carro. Bueno muchachos, ya sí solo nos queda ponerle la tapa y colocar de nuevo esta manguera. Y ya así terminamos el cambio del aceite en el Spark. Pues ya lo próximo que tendríamos que hacer es poner de nuevo la pechera, bajar el carro de los gatos, de las torres. Por esa parte la voy a omitir. Listo. Voy a mostrarles ya cuando tenga el carro en el piso y con el motor encendido. Bueno, ahora sí les muestro ya el carro terminado, con el aceite nuevo. Les cuento pues que se me olvidaba decirles ahorita que hay varios tipos de aceite. El que le eché yo a mi carro es mineral, pero también hay semisintético y sintético. Cualquiera está bien, pero si van a cambiar de uno a otro pueden llegar a tener problemas, entonces es de mucho cuidado. Y la viscosidad sigue siendo la misma, pues que les dije ahorita. De nuevo, listo muchachos, eso ha sido todo por este video y espero que les haya gustado. Recuerden por favor apoyarme con sus likes, suscribirse al canal y para poderles seguir montando contenido. Nos vemos pues muchachos en otra ocasión. Hasta luego.